9 escalofriantes relatos reales descubiertos en hospitales, secretos infiestros y malditos. La noche siempre había sido el manto de las sombras, pero esta vez el hospital parecía respirar. Cada paso de Rodrigo, un joven enfermero en un barrio marginal, resonaba como un eco en los pasillos desiertos, y la sensación de ser observado se convertía en un peso palpable en su pecho. Hombres y mujeres en las camas murmuraban nombres de personas que no estaban allí, mientras sus miradas perdidas en la oscuridad hablaban de miedos inquebrantables. Él había escuchado historias sobre figuras que acechaban a los pacientes en la penumbra, sombras que no deberían existir, pero nunca pensó que las vería. La rutina que alguna vez había sido su refugio ahora se transformaba en un laberinto de terror, los susurros flotaban en el aire, como un eco persistente que invadía su mente. Aquella noche, los murmullos eran especialmente intensos. No te acerques a la esquina, hay algo allí. La voz de un anciano temblaba mientras cerraba los ojos, atrapado entre la realidad y un sueño aterrador. Las luces parpadeaban intermitentemente, como si el propio edificio temiera lo que acechaba en sus entrañas. De pronto, Rodrigo vio una sombra moverse rápidamente al otro lado del pasillo. Su corazón se detuvo por un instante, y el sudor comenzó a correr por su frente. Sus días se volvían pesados, pero su madre siempre le recordaba que debía seguir adelante. Aún así, en las oscuras noches, los pasillos parecían cobrar vida. A veces, creía escuchar risas burlonas o llantos perdidos. Los pacientes desaparecían uno tras otro, dejando atrás un rastro de miedo palpable, un silencio que grita en sus oídos. Algunos hablaban de prácticas ilegales entre médicos, otros hablaban de serpentinas de humo negro que se deslizaban entre ellos, alimentándose de sus temores. Rodrigo no sabía a quién creer. Pero el temor había cruzado la línea entre los muros del hospital y su vida personal cuando su hermana, después de un accidente, fue ingresada allí. El terror creció cuando la vio. Sus ojos eran dos faros desorbitados, y su piel, pálida como la luna, mostraba signos de algo que no podía comprender. Rodrigo, hay algo en mi habitación, murmuraba, su voz un hilo en el viento. Él quería tranquilizarla, pero la angustia se apoderaba de él. Rodrigo finalizaba un turno, caminando hacia su encuentro, el eco de sus pasos resonando, mientras recordaba las advertencias de otros pacientes. Todo podía pasar en esa casa de locos. Allí la enfermedad no era lo peor, no esta vez. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa misma noche, mientras se preparaba para visitar a su hermana, Rodrigo encontró un viejo diario en la sala de espera. Un paciente perdido había dejado garabateados relatos de sombras acechantes, ecos de risas que le seguían al caer la noche. Su corazón se aceleró. ¿Acaso había vuelto a atraparse en la locura? Pero no podía ignorar las advertencias y las corazonadas desesperadas. La calma antes de la tormenta fue devastadora. Cierto horror invadía el aire. Mientras se acercaba a la habitación de su hermana, un grito desgarrador resonó en el hospital, y un silencio perturbador lo envolvió. Cerró el diario de golpe, sintiendo detrás de él la presencia de algo ominoso. Todo estaba conectado. Desaparecimientos, susurros y secretos oscuros. ¿Qué verdad lo esperaba? La muerte y el peligro se asomaban por las esquinas, cerca de su hermana, justo al borde de la oscuridad, y todo lo que sabía estaba a punto de desplomarse. El pasillo se había sumido en una calma inquietante, solo interrumpida por los gemidos lejanos de los pacientes, como si cada uno de ellos estuviera tratando de llamarlo desde una realidad alterna. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras se acercaba a la puerta de la habitación de su hermana. La luz parpadeante por el encuadre hacía que su sombra se alargara y se proyectara ominosamente sobre el suelo. Respiró hondo, intentando ahogar el miedo que latía en su pecho. Rodrigo.
El murmullo de su hermana lo sacó de su trance. La voz, frágil y quebrada, sonaba como un eco apagado en la habitación oscura. Empujó la puerta apenas entreabierta y entró, encontrándose con una escena que parecía sacada de una pesadilla. Ella estaba sentada en la cama, la mirada perdida en la esquina, donde la luz apenas se atrevía a llegar. Sus ojos, grandes y brillos, reflejaban un terror palpable. «¿Qué pasa?», preguntó, intentando ocultar el temblor en su voz. Pero no pudo evitarlo, un sudor frío se le formó en la frente. Ella giró lentamente la cabeza, sus labios entreabiertos revelaban una verdad inquietante que aún no se atrevía a expresar. «Están aquí». «Rodrigo, ¿no lo sientes?», susurró, su voz apenas un hilo. «Hay algo en la habitación, algo que se alimenta del miedo, de nuestro miedo». La angustia en sus ojos se transformó en una súplica desesperada. «No dejes que te atrape», la desesperación en su voz resonó en la mente de Rodrigo. ¿Qué había sucedido en esa habitación? ¿Se había convertido en un pozo de oscuridad capaz de devorar a quienes se atrevían a entrar? La idea escalofriante le hizo dar un paso atrás, pero no podía abandonar a su hermana en aquel estado. «Voy a quedarme contigo», afirmó, intentando sonar convincente. Pero la atmósfera cargada de la habitación lo hacía dudar. Se sentó al borde de la cama, apoyando suavemente su mano en la de su hermana, que temblaba visiblemente. «Rodrigo, no te acerques a la esquina», advirtió de nuevo, su voz un alarido de advertencia. «Nunca te acerques. Ellos no son lo que parecen». La mirada de la joven se desvió hacia el rincón más oscuro de la habitación. Las sombras parecían cobrar vida, transformándose en figuras vagamente humanas, deformadas, como si se burlaran de ellos. El frío se intensificó, y Rodrigo sintió que su propio aliento se volvía visible en el aire helado. Intentó centrarse en su hermana, pero era imposible ignorar las sombras que danzaban a su alrededor. Se levantó de un salto, decidido a abrir la ventana, a dejar entrar la luz, pero antes de que pudiera hacerlo, un grito desgarrador resonó en la habitación y el aire se volvió pesado. «Rodrigo, no». La advertencia de su hermana fue un instante demasiado tardío. Las sombras se abalanzaron sobre él, nublando su mente y su visión. Un pánico primitivo se apoderó de su ser, y mientras la oscuridad lo rodeaba, el eco de risas burlonas resonó al fondo. Desesperado, luchó por escapar, pero cada intento lo hundía más en el abismo asfixiante. De repente, todo quedó en silencio. Las sombras se disiparon, y Rodrigo se encontró de vuelta en el pasillo del hospital, temblando, el eco de su propia respiración resonando en sus oídos, pero ahora, el peligro era más cercano de lo que había imaginado. Las risas aún flotaban en el aire, como un recordatorio de que no estaba solo. La inquietante sensación de ser observado regresó, y el rostro de su hermana se dibujaba en su mente. ¿Qué habría pasado en la habitación? El reloj en la pared sonó con un retumbar seco, marcando la medianoche. Rodrigo se dio la vuelta, decidido a regresar, a enfrentar lo que había dejado atrás. La verdad necesitaba ser desvelada. Al girar la esquina, tropezó con un cuerpo que yacía en el suelo, una figura frágil y sin vida. Era un paciente, sus ojos abiertos y la expresión de terror congelada en su rostro. «No. No puede ser», murmuró, el corazón latiendo con rabia. ¿Qué le había pasado? Y en ese momento, un leve susurro recorrió el aire. «Rodrigo. Ven». Era la voz de su hermana, llamándolo, instándole a regresar. ¿Pero regresar a qué? Las sombras se agazapaban en cada esquina, y él se dio cuenta de que la oscuridad no solo se alimentaba de los miedos, sino que también estaba lista para reclamar a más almas. Cuando cerró los ojos, lo último que escuchó fue el eco de risas, resonando en su mente. ¿Pero de quién eran? Se sintió atrapado entre el terror y la urgencia de salvarla. ¿Lograría alcanzar la verdad antes de caer en la oscuridad de los secretos del hospital? Con el riesgo en aumento, Rodrigo sabía una cosa: la historia no había terminado todavía. El eco del susurro de su hermana reverberaba en su mente, una melodía aterradora que lo guiaba de vuelta al centro del horror. Acelerando el paso, Rodrigo se adentró en la penumbra del pasillo, cada paso resonando como un tambor en su pecho. La imagen del paciente caído lo perseguía,
Sus ojos vacíos sin vida parecía gritarle desde la muerte misma. Las paredes comenzaron a cerrarse, cubiertas de manchas oscuras que se retorcía como si tuvieran vida propia. Su corazón se desbocaba y el sudor corría por su frente. Debo encontrarla, pensó, apretando los dientes. Cuando llegó a la puerta de la habitación, se detuvo un momento, conteniendo la respiración. La mueca de agonía del enfermo y las risas burlonas seguían apoderándose de su mente, se asomó, y lo que vio fue aún más inquietante. Su hermana estaba de pie, mirando al rincón oscuro de la habitación, balbuceando palabras incomprensibles. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué está haciendo?, temió, pero la necesidad de protegerla lo empujó. Sofía, gritó, su voz apenas transmitiendo la desesperación que sentía. Pero ella no giró la cabeza. Ahora era como una marioneta en manos de algo que no podía ver. La atmósfera se volvió densa, cada aliento resultaba un esfuerzo, y las sombras empezaron a danzar, creciendo a su alrededor. Un susurro helado le acarició la nuca. No te acerques a ella, hizo eco en su mente, un recordatorio de su propia advertencia. Rodrigo sintió que algo estaba mal, muy mal. Y cuando giró la mirada hacia el rincón, una forma oscura se erguía, una figura que parecía fundirse con la sombra misma. Tenía una silueta humana, pero sus características se retorcían, como si el miedo fuera su única forma de existir. Sofía, ven, imploró, extendiendo la mano. En ese instante, la figura en la esquina dio un paso hacia adelante, y una risa grotesca resonó en toda la habitación, desgarrando el silencio. Era un sonido que parecía despojar de valor a cualquier esperanza que Rodrigo pudiera haber tenido. Ella finalmente giró su cabeza. Sus ojos, llenos de un terror indescriptible, parecían ver a través de él. Rodrigo, murmuró, la voz ahora resonando como si no fuera la suya. He hecho lo que me pediste. ¿Qué había hecho? Un sentimiento de pavor inundó su cuerpo mientras las sombras se agazapaban alrededor de su hermana. ¿Qué has hecho?, preguntó, sintiendo que la cordura se le escabullía entre los dedos. Un hilito de luz resbaló entre ellos, como si la misma habitación intentara abrirse a un mundo que ella ya conocía muy bien. Rodrigo, los he dejado entrar, confesó, su voz cada vez más distante. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, formando un torbellino de oscuridad que sacudía la habitación. Quería que jugaran conmigo. No. No lo hagas, gritó, pero al instante, el suelo bajo sus pies empezó a vibrar. Las paredes parecían cerrarse sobre él, y las risas se intensificaron, convirtiéndose en un coro demoníaco. Bañado en pánico, Rodrigo sintió que la fuerza de las sombras lo atraía cada vez más cerca, entonces, en un instante de claridad, recordó lo que su hermana había dicho. No son lo que parecen. La figura oscura se acercó, y Rodrigo tomó una decisión. No jugaré contigo, con un grito gutural, cortó el aire, tratando de liberar a Sofía de su trance. Al mismo tiempo, su mente empezó a recordar algo que le había contado su madre, un relato sobre un espíritu que se alimentaba del miedo en aquel hospital. Ve lejos de ella. Gritó, apretando la mano con más fuerza al sentir que la oscuridad intentaba herirlo. Pero en ese momento, el susurro a su lado creció en intensidad. No puedes salvarla. Únete a nosotros. Las voces se multiplicaron, aterradoras y seductoras, y así, con el horror en la mirada de su hermana y los ecos de risas perturbadoras a su alrededor, Rodrigo finalmente comprendió que estaba frente a una elección: sucumbir a la oscuridad y dejar que lo devorara todo, o pelear con todas sus fuerzas, aunque eso significara enfrentarse a sus propios miedos. Sin embargo, al final realizó un movimiento instintivo, intentando cerrar la puerta y rechazar a las sombras. Pero la voz a sus espaldas se detuvo y lo miró fijamente. Esto es solo el comienzo, Rodrigo. Ven por mí si te atreves. Con el chirrido de la puerta y el eco de sus palabras resonando en su cabeza, el terror se apoderó de él. Todo se oscureció, las risas retumbaban en su mente, dejando su corazón en un hilo de desesperación y una pregunta latente: ¿podría aún rescatar a su hermana antes de que fuera demasiado tarde? Y el reloj hizo eco nuevamente, ploc, ploc. Una cuenta atrás había comenzado, y Rodrigo sabía que el instante de actuar se acercaba.
Rodrigo se sintió atrapado en una trampa de sombra, y el tiempo parecía desvanecerse mientras su mirada se alternaba entre Sofía y la monstruosa figura que se cernía sobre ella. Con cada segundo que pasaba, las risas se volvieron más agudas, más insistentes, como si cada intento de resistencia lo empujara hacia el abismo. «No me hagas esto, Sofía», gritó, su voz desgarrándose en la penumbra, desesperado y con las manos temblando. Rodrigo recordó una historia que su madre le había contado de niño, un espíritu que se alimentaba de aquellos que sucumbían al miedo. Miró a su hermana, esa pequeña a la que había amado tanto, convertida en un receptáculo de terror. «Despierta, Sofía». Su voz se convirtió en una súplica, un grito desgarrador que solo parecía intensificar el festín de sombras. Las paredes crujieron a su alrededor, el eco de sus palabras se mezclaba con los murmullos de los seres en la oscuridad. Solo un poco más le respondieron, sus voces como añosos ecos, como un canto de sirena que hacía eco en lo impío. La figura oscura se acercó, sus ojos destellando una luz roja que lo paralizó. La forma fluctuaba, se estiraba y se contraía, como si saboreara la desesperación de Rodrigo. Entonces, recuerdos se precipitaron en su mente, los juegos en su infancia, las noches de risas, el amor que habían compartido. Sofía, recuerda, hizo un intento desesperado, estirando su mano hacia ella, recuerda a los monstruos que solíamos combatir juntos. Eran solo sombras. Los ojos de su hermana se suavizaron por un instante, una chispa de reconocimiento brilló en su mirada. Las sombras temblaron, retrocediendo ligeramente ante el fuego de la conexión fraternal. Pero la figura oscura, enfurecida por la resistencia de Rodrigo, se abalanzó con un grito feroz, haciendo que todo en la habitación temblara. Los ecos de risa se convirtieron en gritos desgarradores, rebotando en las paredes, como si aquel lugar estuviera siendo desgarrado por su propia historia de horror. Rodrigo sintió un dolor punzante en su pecho. «No soy yo a quien buscas», exclamó, su voz resonando con la rabia de un hermano que se niega a ceder. «Vete de su mente. No tienes poder aquí». Con esas palabras, su determinación se transformó en un faro de luz en la oscuridad. La figura se detuvo, como si se viera obligada a evaluar la esencia de su obstinación. «¿Crees que puedes salvarla?», susurró, su voz ahora gélida y profunda, «pero te estás adentrando en un camino que no podrás regresar». Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tan pronto como las sombras vacilaron, él supo que era el momento. Con todas sus fuerzas, se lanzó hacia Sofía, ignorando el dolor que parecía desgarrar su propia alma. «Despierta, hermana». Su mano rozó la mejilla de ella, un contacto que parecía calar en el barro de la locura que la mantenía cautiva. Los ojos de Sofía parpadearon, la luz vacilante en su mirada indicaba que tal vez la estaba alcanzando. De repente, un estruendo sacudió la habitación. «No, no, no», aulló la figura, mientras la habitación comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Los gritos de las sombras se convertían en un tumulto apremiante. Rodrigo sintió que su propio ser se desgastaba, como si el aire se le escapara. Las risas se transformaron en alaridos, llenas de ira, buscando venganza. «Si pierdes, la oscuridad los reclamará a ambos». Las palabras resonaron con una claridad aterradora. «Mira en mí», insistió Rodrigo. «Soy tu hermano. Recuerda». La imagen del niño jugando en la plaza, la figura de la protección, comenzó a cobrar vida en su mente. Si lograba que ella se conectara a través del recuerdo, quizás podría deshacer el hechizo, pero mientras se luchaba contra el forastero, un frío intenso se apoderó de él y Sofía, azotando su ser hasta el núcleo. Las sombras empezaron a acercarse, arrastrando las paredes hacia su centro. Rodrigo sabía que el final estaba cerca y que el reloj contaba hacia el inevitable desastre. Entonces, en medio del caos, Sofía articuló una palabra: «Rodrigo». Su voz apenas era un susurro, pero había un destello de claridad que rompía la penumbra. «Ayúdame». Con un acto de valor desesperado, Rodrigo se lanzó hacia ella, listo para hacerlo todo, incluso arriesgar su propia alma. Pero en ese momento de conexión, las sombras estallaron en una furia imponente, como si supieran que su momento de poder estaba a punto de desvanecerse. «No podrás salvarte», rugieron, mientras la oscuridad cerraba el cerco, amenazando con engullirlos, y en medio de esa vorágine, un sonido resonó en el aire, un despertador, el eco distante de un tic-tac.
amplificándose en su mente. Tienes solo 10 segundos, hermano. ¿Qué elegirás hacer? Rodrigo sintió que el tiempo se congelaba, y supo que el destino de ambos pendía de un hilo, mientras el caos se intensificaba en torno a ellos. ¿Podría encontrar la salida, o estaba destinado a ser una sombra más en aquel lugar maldito? La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, densa y amenazadora, mientras el tic-tac del despertador se convertía en un sonido abrumador. Rodrigo, con el corazón golpeando en su pecho como un tambor de guerra, sintió que el tiempo se evaporaba entre sus dedos. Rodrigo. La voz de Sofía, debilitada y distante, parecía flotar a través del vórtice de sombras. Todo en su interior le decía que debía actuar rápido. Voy a sacarte de aquí, se juró, aunque la desesperación empezaba a nublar su pensamiento. Con cada segundo que pasaba, las risas y gritos se entrelazaban en un coro de agonía que resonaba con el eco de los recuerdos de su infancia, convirtiendo lo que una vez fue un refugio en un abismo de tormento. Él recordó las historias que escuchaba de la abuela en los días de tormenta, sobre portales oscuros y sombras que podían arrebatar almas. Las palabras se intimidaron en su mente. Si el miedo alimenta a esta cosa, entonces necesito hacer lo contrario, pensó. La conexión con Sofía era su única esperanza, y si podía combinar su fuerza con la de ella, tal vez podrían desgarrar el velo de esa oscuridad. Rodrigo se concentró, cerrando los ojos por un instante, sumergiéndose en los recuerdos compartidos de su niñez. Imaginó el primer día de la escuela, el dulce olor de las hojas de papel y la risa de Sofía mientras mostraba su dibujo de un monstruo que habían derrotado juntos. Una sombra más, solo una sombra más se forzó a recordar su poder, el poder del amor fraternal que había sido su arma contra la oscuridad de la vida. Pero ahora estaban frente a una oscuridad mucho más insidiosa. Sofía, escúchame, gritó, tratando de que su voz atravesara el tumulto. Revive esos momentos felices. Recuerda la fuerza que teníamos juntos. Las sombras se revolvían, enojo y miedo se pulsaban en cada rincón. El aire se hacía más pesado, como si estuviera siendo estrangulado por aquella entidad. Pero Rodrigo no iba a ceder. Confía en mí. Vamos a luchar juntos. Un parpadeo en los ojos de Sofía indicó que había un hilo de esperanza. Las risas distantes de las sombras comenzaron a desvanecerse al compás de su lucha. Soy yo. Tu hermano, ella murmuró, y en ese instante, la figura oscura pareció titubear, como si fueran llamas acercándose a la lluvia. Rodrigo sintió un escalofrío en su espina dorsal. Sería suficiente, el tiempo seguía avanzando y el despertador sonaba cada vez más fuerte. 8 segundos, resonó en su mente, y Rodrigo sintió que su próxima decisión debía ser definitiva. ¿Qué hacer? La noción de rendirse o ceder era abominable, y sin embargo, la tentación de aceptar la derrota crecía. Pero justo entonces, recordó el amor que siempre había tenido por su hermana. Sofía, repite conmigo, no tengo miedo. No tengo miedo. Sofía gritó, como si su voz resuena en cada rincón, rebotando contra las sombras. Un destello de luz emergió entre ambos, empujando levemente a la figura oscura hacia atrás. Rodrigo empezó a sentir que sus fuerzas se unieron, como si un río de luz manara entre ellos, sosteniéndolos y guiándolos. Más fuerte, exclamó Rodrigo, sintiendo que el tiempo se escurría como arena. Estamos juntos en esto. Cada palabra fue una espada desenvainada contra la oscuridad, un faro encendido en medio del tempestad. Pero antes de que pudieran avanzar, un retumbar ensordecedor sacudió la habitación, las sombras comenzaron a retorcerse frenéticamente, un viento oscuro surgió, arrastrando todo a su alrededor. No me dejarás. Rugió la figura, su voz retumbando, sacudiendo los muros de su mente. Rodrigo sintió que el pánico crecía, pero en medio de esa tormenta, vio la tenue luz en los ojos de su hermana. Lo lograremos, gritó, mientras un último impulso de energía fluía a través de él. Tenía que arriesgar todo. Justo cuando la oscuridad parecía dispuesta a reclamar su alma, Rodrigo avanza hacia Sofía, decidido a alcanzar la última barrera entre ellos y la salvación. Pero entonces, sintió un frío aterrador, una especie de vacío que lo llamaba. ¿Es esto el fin?, su mente sugirió. ¿He fracasado?
El despertador sonó una vez más, y las palabras resonaron en su mente: tienes solo 6 segundos. ¿Qué elegirá hacer ahora? La oscuridad se llenó de un silencio inquietante, y las sombras parecieron aguardar, expectantes. Rodrigo comenzó a temer que su tiempo se iba. ¿Serían esos los últimos latidos de su confrontación? Rodrigo respiró hondo, sintiendo que cada inhalación se convertía en un esfuerzo titánico. Las sombras en la habitación parecían cobrar vida propia, danzando cerca de él, susurrando promesas de desesperación y muerte. ¿Qué es esto?, pensó, su mente retumbando con imágenes distorsionadas de su infancia, llenas de risas y alegrías que pronto se convirtieron en un eco distante. ¿Qué más puedo hacer?, se preguntó, sintiendo el sudor frío deslizarse por su espalda. Miró a Sofía, que ahora luchaba contra el apretón de la oscuridad, como un pájaro en una jaula de sombras, atrapada y ansiosa. «Alma mía, no te dejaré caer», murmuró, obligándose a ser fuerte en medio del pánico que lo consumía. El despertador resonó nuevamente, 5 segundos. El sonido se sentía cada vez más como un tañido de campana en su mente, anunciando el fin de algo, quizás el fin de su historia. Pero Rodrigo se negó a aceptar ese destino. Una idea brillante surgió en su mente, recordó un viejo ritual que su abuela había mencionado: la invocación de los juguetes de su infancia. Cada uno representaba un aspecto de su amor y esperanza. «Sofía, piensa en nuestros juguetes», gritó, recordando el osito de peluche que abrazaba cada noche, la muñeca con la que jugaban en el jardín, el cochecito que hacía rugir con sus manos. «Iuasa es su fuerza». Un destello de luz se encendió en los ojos de Sofía y, por un breve momento, el terror pareció retroceder. Ambos comenzaron a vociferar los nombres de sus juguetes, un cántico que resonaba con colores vivos en medio de la penumbra. César, el oso. Rosa, la muñeca. Max, el coche. Cada palabra se empoderaba con su amor, rellenando la habitación de destellos brillantes que derribaron parte de la oscura marea. Las sombras, perplejas, empezaron a temblar como hoja al viento, inquietas y temerosas, pero el vacío no se entregaba tan fácil. Un eco profundo resonó, como si la oscuridad cobrara fuerza. ¿Acaso creen que pueden derrotarme con memorias de niños? Los aplastaré. La voz gélida de la figura oscura se deslizó por la atmósfera, amenazante, resonando en cada rincón. Rodrigo sintió que el terror lo envolvía nuevamente, como una manta helada. «No, no lo harás», exclamó, sintiendo un nuevo foco de fuerza arder en su pecho. «Sofía, recuerda. Cada momento feliz que compartimos es más fuerte que todo esto. Nuestros recuerdos son nuestra luz». La energía que fluyó de ellos parecía palpable, surgiendo como un torrente, esa luz que denotaba su niñez y la inocencia que la oscuridad nunca podría aplastar. «Estamos juntos», gritó ella, y la luz que brotaba de sus corazones se intensificó, como si la desesperación se convirtiera en esperanza. Pero el ambiente comenzó a convulsionar de nuevo, una sacudida que desbordaba terror, casi tangible. El despertador sonó de nuevo, cada pitido era una advertencia. 4 segundos. Rodrigo comprendió que no podían aferrarse solo a la luz. Tenían que enfrentar la oscuridad directamente. Sintiendo el pánico surgir en su pecho, se volvió hacia Sofía. «¿Estás lista para lo que venga?», preguntó su voz temblando, pero sus ojos estaban fijos y decididos. «Vamos. No tengo miedo». Sofía asintió, y la luz en el ambiente se cargó de energía, el aire se voló, girando con una fuerza sobrenatural que los rodeaba. El eco de las risas compartidas comenzó a fulgurarse detrás de ellos, un refugio ardiente contra la adversidad. Sin embargo, en medio del clamor, Rodrigo sintió un tirón en su corazón. La sombra oscura avanzaba de nuevo. Había llegado la hora de la verdad. El tempo se tornaba frenético, cada segundo crujía como el crujido del suelo bajo sus pies. «Esto es nuestro abrazo final», gritó mientras se lanzaba hacia esa oscuridad aún titilante. La habitación pareció abrirse como un gigante, y en un instante, la luz y la sombra se encontraron, un choque de fuerzas inimaginables. ¿Cuánto tiempo más aguantaría, Rodrigo? La última chispa de esperanza iluminó su ser justo cuando la oscuridad parecía tragarlos.
¿Sería ese él? Último destello de su lucha o había todavía un hilo por cortar? El reloj marcó el final. 3 segundos. La respuesta estaba detrás de la siguiente sombra. El momento se detuvo. Rodrigo sintió como si el tiempo se hubiera congelado dentro de esa explosión de luz y oscuridad. La habitación giraba a su alrededor y el aire se encontraba cargado de electricidad. En medio de ese caos, la silueta oscura se deformó, alargándose, estirándose como un monstruo hambriento que se alimentaba de su miedo. «Sofía, aférrate a mí», gritó Rodrigo, extendiendo su mano. La luz parecía vibrar entre ellos, creando un puente que encadenaba sus corazones a través del abismo de la desesperación. Pero la sombra, ahora más clara en su forma grotesca, se abalanzó sobre ellos. La risa cruel resonó sobre sus voces, un timbre que perforaba los nervios de su ser. ¿Y qué pueden hacer dos niños perdidos en la oscuridad? Estamos en mi reino ahora. Rodrigo sintió una opresión en su pecho. No somos solo niños. Lucharemos hasta el final. La convicción lo inundó, empujándolo hacia adelante. Sofía se unió a él, sosteniendo su mano con fuerza mientras los ecos de su niñez reverberaban en sus mentes. Fue suficiente para que una chispa de valor encendiera su espíritu. Con cada golpe del reloj, Rodrigo pensó rápidamente. El jardín. Sofía, recordemos el jardín. Las risas, las flores, el sol brillando, todo eso alimentaba la luz en su interior. Juntos comenzaron a gritar los nombres de algunos de sus momentos felices. Aquella vez que construimos una casita. El cumpleaños con la piñata. Los días en la playa. La sombra vaciló, titubeó, como si esos recuerdos le quemaran al contacto. Pero en su forma retorcida, volvió a reponerse. No pueden escapar de mí. Serán míos para siempre. Un nuevo eco resonó, 2 segundos. La cuenta regresiva sonaba como un tambor de guerra en su mente, pisando sus corazones con angustia. El aire parecía vibrar, cargado de promesas sombrías. Rodrigo sabía que eran los últimos momentos, el aliento contenía el peso de su lucha. «Esta es nuestra última chance, Sofía», exclamó, su voz firme, pero temblorosa. «No dejaremos que la oscuridad nos consuma. Recuerda quiénes somos». La habitación se llenó de luces parpadeantes, los recuerdos comenzaron a materializarse a su alrededor, el sonido del mar, el sabor dulce del pastel de fresas, el abrazo de su madre, la emoción de cada regalo. Todo se aglutinó, formando una esfera brillante entre ellos. «Ahora», gritó Rodrigo. Con sus corazones latiendo al unísono, lanzaron el poder de sus recuerdos hacia la figura oscura. Era como si la luz en su interior hubiese explotado en un torrente de colores, haciendo que la sombra temblara y crujiera con cada destello, pero, en ese instante de potencia, la sombra lanzó su grito más desgarrador. «No puedo ser destruido». Y la habitación se sacudió violentamente, como si ambos mundos, el de luz y el de oscuridad, intentaran colapsar uno sobre el otro. El despertador gritó por última vez, 1. Y de repente, el silencio se hizo. Una calma espesa llenó la habitación, como si el aire se hubiera vuelto pesado, y Rodrigo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Miró a Sofía y vio una mezcla de esperanza y temor reflejada en sus ojos. «¿Lo logramos?», murmuró ella, y en su voz había una sutil vulnerabilidad. Pero una sombra se estiró nuevamente. Rodrigo notó un movimiento lento, casi imperceptible. La figura oscura, aunque débil, no había desaparecido por completo. Su sonrisa siniestra se revelaba incluso en esa penumbra extraña. Parecía más un eco de lo que habían enfrentado, como si estuviera acechando bajo la superficie, esperando su oportunidad. «Esto no ha terminado», susurró una voz en el eco del silencio, y un escalofrío recorrió la espalda de Rodrigo. El reloj, en un giro inesperado, cobró vida por sí solo. Los números giraron, como si regresaran en el tiempo. Sofía apretó su mano. «Rodrigo, está volviendo». La habitación tembló. La luz parpadeó y en la penumbra se dibujó una grieta, creciendo del suelo hacia el techo. En aquel instante, Rodrigo se dio cuenta de que lo que habían luchado tal vez apenas comenzaba. «¿Qué queremos hacer ahora?», preguntó, el miedo reverberando dentro de él.
Sofía, con su voz valiente, respondió, luchar. Porque no podemos dejar que vuelva. Y la grieta emanó un susurro que prometía terror, provocarán su propia perdición. La oscuridad se agitó ansiosa, y Rodrigo entendió con escalofrío que no solo la sombra estaba en juego. Había algo más, algo que habían desatado sin querer. Y esa revelación era más aterradora que cualquier sombra. La lucha apenas comenzaba. La grieta continuó expandiéndose, como un monstruo hambriento devorando el suelo. Rodrigo sentía el pulso de la oscuridad en el aire, era más que un mero temor, era una presencia tangible que se filtraba a través de su piel. Sofía, al su lado, temblaba, pero aún su mirada contenía un brillo de desafío. No podemos dejar que nos atrape otra vez, gritó Rodrigo, luchando contra la creciente desesperación. Pero la grieta, con su oscuro abismo, parecía ofrecerle una invitación a lo desconocido. Una especie de poder radiante emanaba de ella, tentador y repulsivo al mismo tiempo. De repente, el entorno comenzó a distorsionarse. Las paredes sangraban sombras, como si el material mismo estuviera gritando por ayuda. La risa de la sombra reverberaba por la habitación, burlona, mientras el eco de su voz se convertía en un cántico. Regresaré. Nunca podrán escapar de mí. Concentrémonos en los recuerdos. Hazlo de nuevo, pidió Sofía, mientras la tensión crecía. Rodrigo recordó a sus padres, su hogar, las noches tranquilas bajo las estrellas, y eso comenzó a llenar su pecho con fuerza. Piensa en el árbol del jardín, exclamó Rodrigo, sus ojos fijos en Sofía, su voz ahora resonando con confianza. La imagen del gran roble y sus hojas verdes brillando bajo el sol brilló ante sus ojos. Juntos, comenzaron a invocar otra vez aquellos momentos felices, aunque el miedo se cernía como una niebla en torno a ellos, la sombra se retorcía en respuesta. Sufran. Porque pronto todo será mío, susurró, mientras luchaba contra la luz que emanaba de sus recuerdos. Era como si ese eco oscuro estuviera aterrorizado y furioso, un reflejo de su propia impotencia. La grieta se iluminó, y de repente, una mano emergió de ella, mostrando unos dedos largos y arrugados. Rodrigo sintió su corazón latir con fuerza, casi como si estuviera a punto de explotar. No. No puede ser, gritó, dando un paso atrás. Pero la oscuridad no retrocedía. Lucha, ordenó Sofía, su voz llena de determinación. Es ahora o nunca. Rodrigo y Sofía se unieron, sus manos apretadas, y comenzaron a gritar, nunca serás nuestro destino. Al instante, la luz brotó de ellos como un río desbordado, llenando la habitación de colores brillantes que compitieron con lo sombrío. La mano de la sombra retrocedió, humeando y chisporroteando como si el brillo de sus recuerdos pudiera quemarla. No me alejarán tan fácilmente, rugió la sombra, y el entorno comenzó a afectar su propia estructura, los muebles crujían y se retorcían como si tuvieran vida propia. Rodrigo, aferrándose a la desesperación, sintió una nueva fuerza al recordar cada sonrisa, cada abrazo, cada forma que el amor había tomado en su vida. Era el tipo de luz que rompía muros, que desmantelaba las sombras. Hazlo, Sofía, hazlo, gritó, ella cerró los ojos, luchando por invocar otro recuerdo, algo poderoso. La noche de las estrellas. El deseo que hicimos juntos. Y un destello de luz brotó de su corazón, mezclándose con la de Rodrigo, creando una explosión de recuerdos que iluminó la grieta. El aire se volvió hirviente, como si el mundo estuviera a punto de estallar. La sombra chilló, ahora en un tono de pánico, y el rostro de Rodrigo se distorsionaba con la confrontación de la oscuridad. No puedo ser vencido, se oyó en un eco distante, mientras las luces alrededor recrudecían. De repente, un estallido de energía les rodeó. Activaron una trampa entre su valor y su miedo, construyendo un escudo brillante. Pero justo cuando parecía que podían apagar la oscuridad para siempre, algo más oscuro surgió de la grieta. Eso no es todo, susurró una voz profunda y seca, más allá de la sombra. El frío llenó la habitación, y Rodrigo se dio cuenta de que habían despertado a alguien más. ¿Qué has hecho?, murmuró Sofía, sus ojos abriendo con terror puro. Rodrigo se sintió retroceder en el tiempo, la lucha solo estaba comenzando, y la verdadera batalla no era contra la sombra, sino contra lo que habían desencadenado. No puede ser. El pasillo se llenó de ecos y un nuevo horror se
Apoderó de la habitación, dejando a los dos niños en el umbral de algo más profundo, más oscuro. ¿Qué otra cosa acechaba en las sombras que aún no conocían, y la grieta seguía creciendo, como un camino sin fin hacia lo desconocido? ¿Serían capaces de cerrarla antes de que fuera demasiado tarde? La grieta pulsaba como un corazón en agonía, mientras la sombra que había invocado comenzaba a fragmentarse en 1000 trozos, cada uno más aterrador que el anterior. Un olor a moho y descomposición llenó el aire, pesado como el temor que oprimía el pecho de Rodrigo. La mirada de Sofía, antes desafiante, comenzaba a tambalearse entre el miedo y la determinación. Rodrigo, tenemos que irnos, susurró, su voz apenas audible sobre los ecos que resonaban en las paredes, pero era demasiado tarde para escapar. El nuevo ser que habían despertado empezó a emerger de la oscuridad, y su forma era indefinida, como un borrón de tinta en agua. A medida que se acercaba, la temperatura caía, y un gélido sudor brotó de la frente de Rodrigo. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz temblando. La sombra se deslizó más cerca, revelando un rostro alargado marcado por rasgos angulosos. Un par de ojos negros, como abismos vacíos, se clavaron en ellos. Simplemente he estado esperando mi turno, se burló el ser, su voz era un murmullo ominoso, como hojas secas arrastradas por el viento. Ustedes son valientes, pero la valentía no les salvará de mí. No te tenemos miedo, declaró Sofía, apretando la mano de Rodrigo con fuerza. No somos los mismos de antes. Sin embargo, la sombra sonrió, y su sonrisa se expandió hasta convertirse en una risa inhumana, resonante, que parecía hacer vibrar el propio suelo. ¿Creen que han cambiado? Ustedes siguen siendo niños perdidos en un mundo que no comprenden. La oscuridad siempre reclama lo que es suyo. Rodrigo temblaba, pero se recordó a sí mismo, a sus recuerdos, y a Sofía a su lado. No aceptaré tu juego. Hemos luchado demasiado, dijo, tomando aliento. Nuestros recuerdos son más fuertes que tu odio. La sombra se detuvo. ¿Memorias? ¿Realmente creen que esos destellos de luz les servirán? Yo los conozco. Conozco sus miedos y ahora, yo también soy parte de ellos. Dijo esto con una voz de eco, como si el entorno hablase a través de él. Sofía frunció el ceño, su mente batallando por recordar quiénes eran. ¿Recuerda esa vez que fuimos al parque cuando lanzamos los globos al cielo? Rodrigo rápidamente lo intentó. Se concentró, cerrando los ojos. Visualizó el cielo despejado, los colores brillantes de los globos brillando como estrellas sobre sus cabezas. Junto a ella, un sentimiento de esperanza crecía y surgió un destello de luz, pero la sombra se extendió, engullendo la imagen. Eso no será suficiente, aulló con furia, y sus ojos oscurecieron aún más. El aire se volvió pesado, cargado de desesperación y lágrimas que parecían atormentan a Rodrigo. Díganme, ¿qué los hace creer que pueden vencer lo inevitable? Fue entonces que Sofía, con una mezcla de rabia y ternura, sujetó la mano de Rodrigo más fuerte. Nosotros somos lo inevitable. La esperanza siempre puede renacer, aunque haya sombras. Existe luz incluso en la oscuridad. Ustedes creen que son dueños del miedo, pero el ser se interrumpió, su forma comenzó a distorsionarse a medida que la luz de su unión crecía. Como si las palabras de Sofía tuvieran un impacto físico, el ser mostró signos de debilidad. No, no, paren, no pueden hacer esto, gritó, cada grito desgarrando la realidad a su paso. Rodrigo y Sofía sintieron la energía de su grito y decidieron aprovecharlo. Recuerdos, Sofía. Más recuerdos, exclamó. Con cada invocación de un momento feliz, la grieta temblaba, pero antes de que pudieran estabilizarlo, el abismo se abrió aún más, revelando una oscuridad aún más intensa. No están preparados. No pueden imaginar lo que hay más allá de esto, resonó la voz del ser, ahora transformada en un aullido, intercalando el terror en cada palabra. Un estruendo ensordecedor resonó, y Rodrigo comprendió que estaban al borde de algo aún más aterrador que ellos nunca habían imaginado. La sombra se retorcía, y lo que parecía ser su verdadera forma comenzó a asomarse un caos de figuras angustiosas danzando en la oscuridad. ¿Qué es eso?, murmuró Sofía, y el horror en sus ojos se convirtió en pura ansiedad.
Grieta se volvió un portal, un vórtice que palpitaba con la promesa de los secretos más oscuros, secretos que tal vez deberían haber dejado dormidos. La habitación temblaba bajo el peso de la tensión, y antes de que pudieran reaccionar, las figuras comenzaron a surgir del abismo, cada una más terrífica que la anterior. Rodrigo y Sofía se miraron, su determinación aún presente, pero con una parálisis palpable que se apoderaba de ellos. ¿Estás lista?, preguntó Rodrigo, sintiendo que el tiempo se congelaba, mientras una ola de sombra se acercaba. ¿Listos para qué? Su voz temblaba, inmersa en una mezcla de decisión y terror. Para enfrentar a los que han despertado. La grieta rugió, y justo antes de que la oscuridad invadiera toda la habitación, una última imagen brilló en la mente de Rodrigo, su hogar. Un destello de recuerdos que prometía lucha resurgía. Pero la verdadera pregunta resonaba: ¿podrían enfrentarse realmente a las sombras de su propia creación? La habitación, una vez más, pareció traspasar los límites de la realidad. Las sombras emergían del abismo, sus formas alargadas, tentativas y deformadas, como si las pesadillas más profundas cobraran vida. Rodrigo y Sofía se aferraban el uno al otro, el pánico vibrando entre ellos, pero su conexión era un refugio, un hilo de luz en la negrura. Rodrigo, no podemos dejar que nos atrape. Sofía gritó, su voz resonando con claridad a pesar del caos que los rodeaba. Recuerda, juntos somos más fuertes. Sin poder dudarlo más, Rodrigo asintió, recordando cada momento feliz que había compartido con su hermana. Aquella vez en el parque, los globos, gritó. El día de mi cumpleaños. La piñata. Las risas llenaron el aire, resonando entre las sombras como ecos de esperanza. La luz que emanaba de sus recuerdos empezaba a brillar con fuerza, contrarrestando la oscuridad que se acercaba. Las figuras grotescas titubearon, pero aún persistían, alimentadas por los miedos silenciosos que atormentaban a Rodrigo. «Lucha, Sofía», exclamó, apretando su mano con determinación. «Estamos aquí. No dejaremos que nos roben nuestra luz». Las sombras se estremecieron ante su desafío, y la voz del ser que habían despertado se tornó un rugido estruendoso. «Ustedes, criaturas débiles. Creen que pueden desafiarme. Pero yo conozco sus pesadillas». El suelo vibró, e imágenes de sus temores más profundos empezaron a proyectarse ante ellos, danzando en las paredes. Rodrigo vio su propio rostro reflejado en el terror, su madre desvaneciéndose en la oscuridad, mientras sabía que jamás podría perdonar si fallaba. Sofía, a su lado, temblaba ante las visiones de soledad que le mostraban un futuro sin amor ni esperanza, pero entonces, como si un rayo de luz surgiera en su interior, Rodrigo recordó lo que significaba realmente ser hermanos. La fortaleza que compartían era más poderosa que cualquier sombra. No, no debemos tenerles miedo. El miedo no nos define. Sofía. Tienes razón, Rodrigo, gritó ella. El amor siempre mantendrá nuestra luz viva. Sus voces resonaban vibrantes, entrelazando su fuerza y creando un círculo de energía alrededor de ellos. Mientras la oscuridad se abalanzaba hacia ellos, Rodrigo y Sofía unieron sus manos con firmeza, sus corazones latiendo al unísono. «Juntos somos invencibles», gritaron en coro. Aquella afirmación liberó una explosión de luz en la habitación, empujando las sombras hacia atrás. La figura oscura, furiosa y temblando, comenzó a fragmentarse, incapaz de sostenerse ante el poder de su luz. «No puede ser», aulló con agonía, su voz desgarrándose mientras la realidad se deshilachaba a su alrededor. Las sombras saltaron de la grieta, en un intento desesperado por aferrarse a ellos, pero cada recuerdo compartido, cada risa, ecos de su infancia, eliminaba cada fragmento de oscuridad. «Hazlo, Sofía. Recuerda todo lo que somos», insistió Rodrigo, sintiendo que la batalla se aproximaba a su clímax. La grieta comenzó a cerrarse, pero la fuerza del ser que habían liberado intentaba aferrarse a su último aliento. «Nunca podrán escapar de mí. Siempre volveré», resonó el eco de su voz, desgarrador y desesperado. «Sofía, ahora». La luz brotó de ellos como una llamarada, un torrente de amor fraternal que abrumaba todo a su paso. «No serás más fuerte que nosotros. Nuestras memorias vencerán.
Con un grito resonante, el poder de su unión explotó en un destello, y las sombras se dispersaron con un grito asombroso, destruidas por la luz que emanaba de sus corazones. La grieta se selló con un estallido suave, y las figuras sombrías desaparecieron en un susurro de viento. Rodrigo y Sofía, exhaustos, cayeron de rodillas al suelo. La habitación recuperó su calma, el terror había cesado. Se miraron, los ojos llenos de lágrimas y de la carga de lo que acababan de enfrentar. ¿Lo logramos?, preguntó Sofía, la voz temblorosa. Sí, respiró Rodrigo. Pero siempre debemos recordar lo que hemos enfrentado. Para que lo que se oculta en la oscuridad nunca regrese. Sofía sintió, sus ojos brillando con el resplandor de su victoria. Juntos, siempre. Y así, los dos hermanos, como guerreros de luz, se levantaron, sabiendo que la verdadera fuerza no solo reside en enfrentar el miedo, sino en unirse y recordar que el amor siempre será su defensa más poderosa. Mientras caminaban hacia la salida del hospital, supieron que el lugar había cambiado en el fondo, pero ellos también lo habían hecho. El amor, la esperanza y la luz que compartían los convertirían en guardianes de sus propios recuerdos y de aquellos que, una vez, se sintieron perdidos en la oscuridad. La historia había terminado, pero su lazo perduraría por siempre. Si quieres seguir disfrutando de relatos como este, necesitas suscribirte ahora mismo. Quiero ver tu apoyo, así que dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden los comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final, porque necesito saber qué piensas. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para ayudar a que esta historia llegue a más personas. Hazlo.